Buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre lo más destacado de la reunión de la última congreso de la Sociedad Americana de Nefrología, la Renal Kidney Week 2020. En primer lugar, dar las gracias a la SEN por la iniciativa en la organización de este webinar, de esta reunión, y también a nuestros patrocinadores, a AstraZeneca y a Esteve, también por dar apoyo, ¿no?, a este evento que vamos a celebrar en la tarde de hoy. Hemos dividido el webinar en 4 bloques y que son los siguientes. El primer bloque es enfermedad renal crónica y nefropatía diabética. El segundo bloque es hipertensión, enfermedad cardiovascular y glomerulonefritis. El tercer bloque es anemia y diálisis y el último bloque es trasplante renal. Para ello contamos con 3 expertos de primer nivel que me están acompañando en la tarde de hoy. El primer bloque, el que hemos mencionado, acerca de enfermedad renal crónica y nefropatía diabética, va a correr a cargo del doctor José Luis Górriz, que es jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico Valencia. En segundo lugar, hipertensión, enfermedad cardiovascular y glomerulonefritis, a cargo de la doctora María José Soler, del Servicio de Nefrología del Hospital de Vall d'Hebron, en Barcelona. Seguidamente, el doctor Aleix Cases, del Hospital Clínico Barcelona, nos va a poner al día sobre lo más candente en anemia y diálisis en la reunión del Americano de Nefrología. Y finalmente, el último bloque acerca de trasplante renal va a correr a mi cargo. En este caso yo no me he presentado, aprovecho ahora para hacerlo. Soy Josep María Cruzado y estoy en el Servicio de Nefrología del Hospital de Bellvitge. La dinámica de la reunión va a ser que la discusión vamos a hacer al final. Por lo tanto, os animo ya desde el principio a formular preguntas a través de la cuenta de correo electrónico que tenéis a vuestra disposición. Y al final de las 4 ponencias, con las preguntas que formuléis, haremos esa discusión alrededor de 25-30 minutos. Y ya sin más, habiendo hecho esta introducción, habiendo dado las gracias a la SEN y a nuestros patrocinadores, vamos a pasar ya a la primera de las presentaciones a cargo del doctor José Luis Górriz, que nos va a explicar todo lo que fue más destacado en enfermedad renal crónica y nefropatía diabética. Adelante, doctor Górriz. Gracias, José María. Gracias a la SEN y a los patrocinadores por permitirme hacer un resumen, que cada vez es más tremendo hacer esto, porque la información del Congreso Americano ha sido increíble, sobre todo la básica. Bueno, pues yo sin más dilación, voy a intentar resumir en primer lugar aspectos que creo que eran los más importantes. Son los trials de alto impacto, y en primer lugar fue el estudio que se presentó por primera vez, es el estudio Fidelio, que forma parte de un proyecto Fidelio y Fígaro cardiovascular. Fidelio es un estudio renal en el que hemos participado muchos de los investigadores en nuestro país y hemos contribuido de forma muy importante en el mundo, y es el efecto de finerenona en la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, tenemos pacientes que siguen ingresando, que siguen teniendo complicaciones, que siguen progresando a enfermedad renal crónica, que no tenemos un riesgo residual cero, y tenemos que completar mecanismos para reducir este riesgo residual renal, por lo menos. Estudio Fidelio incluyó más de 5.700 pacientes randomizados a finerenona, que es un antialdosterónico antagonista del receptor mineralcorticoide selectivo, que tiene altas concentraciones en riñón y menos concentraciones a nivel cardíaco, y parece que se asocia a menor hipercalemia. Y se incluyeron pacientes tratados con IECA UARA2, bloqueo del sistema renina-angiotensina, con potasio menor o igual de 4.8 y con enfermedad renal diabética que tuvieron albuminuria más de 30. Existieron unos endpoints jerárquicos. En primer lugar, un endpoint renal, que es el tiempo
en el que el paciente desarrollaba un deterioro del 40% del filtrado glomerular estimado respecto a la basal, o muerte renal, es decir, necesidad de diálisis y no hacer diálisis, o inicio de diálisis por cualquier motivo, o llegar a 15 de filtrado. Existe un segundo endpoint que es un endpoint cardiovascular y de forma jerárquica, si se cumplían estos endpoints, se pasaba a la muerte renal, hospitalización, cambio en albuminuria o otro endpoint renal que es la duplicación de creatinina sérica, inicio de diálisis o muerte renal. Bueno, es de destacar que estos pacientes tenían una situación bastante equilibrada, es decir, la mitad tenían un filtrado por debajo de 45, el 12% tenían filtrado por encima de 60 y un tercio tenían filtrado entre 45 y 60 RC3B. La mayoría tenían 87% proteinuria y el resto eran con albuminuria. Es de destacar que tenían muy poca representatividad los ISGLT2, un 4 o un 5%, o GLP1, que todos, el 100%, llevaban bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y en primer lugar, destacar que estos pacientes óptimamente tratados con 100% de bloqueo del sistema renina-angiotensina y una glicada de 7.7, que no nos parece demasiado mala, consiguieron el tratamiento con finerenona una reducción del 31% de la albuminuria al mes 4, es decir, se añade además del tratamiento estándar. Y el primer endpoint se consiguió positivo con una reducción del 18%, este endpoint primario. Además, cuando analizamos a la derecha los diferentes compuestos, vimos que este endpoint primario fue específicamente a expensas de la reducción del más de 40% del filtrado glomerular y que cuando se compararon los slopes o el deterioro renal a lo largo de la evolución se observó que también finerenona curiosamente hacía un deterioro hemodinámico probablemente al principio con un beneficio respecto al placebo en el slope de la función renal al acabar el estudio. En este orden jerárquico, al no cumplirse la muerte por cualquier causa, no se pudieron considerar estadísticamente los siguientes análisis, pero no obstante podemos ver que existía un cambio en la albuminuria o en el endpoint secundario preespecificado que vimos. Lo que más nos interesa es que este estudio, solamente el 2.3% de los pacientes presentaron hipercalemia en finerenona versus 0,9% en el placebo, que motivó retirar la medicación. Es decir, que con una diferencia de 0,23 de potasio, probablemente este grupo farmacológico consigue un beneficio renal, beneficio en la reducción de albuminuria y beneficio en la progresión con muy baja tasa de hipercalemia. El siguiente estudio importante fue el EMPEROR. El EMPEROR es un estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular, que es la pareja del DAPA-heart failure, con fracción de eyección disminuida y distintos grados de NT-proBNP, dependiendo del grado de fracción de eyección ventricular, y que incluyó pacientes hasta 20 de filtrado. Es decir, el 48%, la mitad de los pacientes tenían filtrado por debajo de 60 y se incluyó hasta 20. Eran pacientes muy poco albuminúricos, una albuminuria de 36 en un grupo, 15 en el que no tenía enfermedad renal crónica. Y aparte de los endpoints primarios para los cardiólogos, existía un endpoint secundario renal, que en este caso, como los eventos de insuficiencia cardíaca son relativamente cortos en un corto tiempo, en vez de medir duplicación de creatinina sérica, lo que se midió es el slope de la creatinina, que fue significativo con una reducción y beneficio del fármaco. Es decir, tanto existía una diferencia en los cambios de filtrado glomerular estimado 0,55 de empagliflozina versus 2,2 en el grupo placebo, con beneficio en el slope de la creatinina, que era el endpoint secundario, y en un endpoint preespecificado renal que incluía disminución del filtrado glomerular más del 40% o llegada a 15 de filtrado en pacientes que tenían menos de 30, se consiguió una reducción del 50%. Es decir, seguimos con los beneficios de los ISGLT2 en nuestros pacientes renales y en este caso pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección disminuida, que son los que hospitalizan a pesar de la escasa albuminuria. El otro gran estudio es el DAPA-CKD. El DAPA-CKD se presentó, yo creo que por accidente, en el Congreso de los Cardiólogos, porque había mucha prisa, imagino, pero fue curioso porque no se hicieron prácticamente preguntas nefrológicas. El DAPA-CKD es otro gran estudio, de la misma forma que el EMPEROR incluyó diabéticos y no diabéticos, pues en insuficiencia cardíaca, DAPA-CKD fue el primer estudio que incluyó pacientes diabéticos y no diabéticos, más de 4.000 pacientes, con filtrados entre 25, 70 y más de 200 gramos de albuminuria, que llevaran
gran bloqueo del sistema renina-angiotensina, dapagliflozina versus placebo, con un endpoint primario renal y un endpoint secundario renal. Se cumplió el endpoint primario renal, que es un endpoint duro, que es la duplicación de creatinina sérica, que es casi duplicación, 50%, no 57%, inicio de diálisis o muerte renal o muerte cardiovascular. Y todos los subgrupos, ya sea incremento o descenso del 50% de filtrado, inicio de diálisis, llegada a 15, se cumplieron todos los objetivos, excepto la muerte cardiovascular, que fue el único punto que no se cumplió. Cuando se analizaron todos los subgrupos, como ven en esta imagen de la izquierda, todos los subgrupos fueron significativos a favor del ISGLT2, en este caso dapagliflozina, sexo, diabetes no diabéticos, filtrados por encima o debajo de 45, proteinurias de más o menos 1 gramo, y aquí vemos los endpoints secundarios que cuando analizamos todos los compuestos renales y los compuestos que incluyeron insuficiencia cardíaca o mortalidad de cualquier causa, fueron a favor de dapagliflozina, en este caso un ISGLT2, con una reducción del 39% en el riesgo del endpoint primario, del 44% del renal compuesto secundario, del 29% para el compuesto de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca y para un 31% de la mortalidad por cualquier causa. A continuación, el doctor David Wheeler, que es otro de los colaboradores del estudio, hizo unos análisis preespecificados de datos de gran interés, porque en este estudio se incluyó un 32.5% de diabéticos, no diabéticos, perdón. Entonces, en este análisis, tanto los análisis de los endpoints específicos o preespecificados como variables exploratorias, como el primary outcome, como muerte cardiovascular, todos fueron significativos con una interacción de la P de 0. Muy poco, es decir, que a pesar de los subgrupos, todos estos datos fueron favorecedores al ISGLT2. E incluso cuando analizaron la presencia no de diabetes, se vio que el 58% fueron catalogados como nefropatía diabética por los investigadores. Realmente diabetes existía en el 67%. Y dentro del 67%, esto que acabo de decir ocurría porque varios pacientes presentaban diabetes, pero otras etiologías a juicio del investigador. Estas etiologías estaban más o menos equilibradas en ambos grupos, había glomerulonefritis, nefropatía isquémica, otras no filiadas, y en todas las etiologías fue el efecto favorecedor del ISGLT2 con una interacción de la P de 0,67, tanto en nefropatía isquémica como en glomerulonefritis, de forma que en todas estas etiologías no diabéticas existió beneficio. Es destacar los datos de dapagliflozina en diabéticos y no diabéticos cuando se compararon con otros estudios en IgA, porque el DAPA-CKD ha tenido más pacientes que estudios conocidos de nefropatía IgA, como el TESTING o el STOP IgA, con una reducción, una hazard ratio, una reducción muy importante del primary outcome en los pacientes con nefropatía IgA, que seguro que nos va a dar mucho que hablar. Es decir, este resumen, encontramos que tanto la mortalidad cardiovascular como los eventos renales se disminuyeron en diabéticos y no diabéticos con ISGLT2, en este caso con dapagliflozina. Creo que es un gran avance para los pacientes no diabéticos. El otro aspecto en diabetes es los GLP-1. No existió ningún nuevo ensayo, pero sí que cogieron todos los análisis de dapagliflozina y de semaglutida, y la doctora Kathleen Tuttle hizo un análisis con más de 6.000 pacientes con semaglutida oral o subcutáneo y analizaron el cambio en la reducción de filtrado glomerular. Como sabéis, los estudios LEADER y SUSTAIN no demostraron beneficio en la progresión renal porque no habían endpoints específicos renales y no era una población estudiada para ello con mucha proteinuria. Pero cuando se observaron beneficios en albuminuria, proteinuria, pero no en progresión renal. Cuando se juntan los estudios se observa que había una reducción en la progresión renal y esta era más relevante, ambas significativas todas, pero más relevante en pacientes con filtrados por debajo de 60. Y ahora voy a hacer unos tips en los últimos 5 minutos de algunos aspectos que me llamaron la atención de mucho dato.
de pequeños estudios y comunicaciones orales. En primer lugar, inclusión de la autofagia como un proceso implicado en la nefropatía diabética. Es decir, la autofagia es un proceso de renovación o regeneración de limpieza celular, de forma que las células se deshacen de las proteínas dañadas a través de los lisosomas y que esta autofagia es crucial para la homeostasis renal, ya que estos mecanismos ocurren en los podocitos, en las células mesangiales, en las células tubulares y regeneran el riñón dañado. Pues se ha visto que la enfermedad renal diabética se asocia a un empeoramiento de la autofagia, especialmente tubular, y este empeoramiento favorece la hipertrofia tubular que vemos en nuestros pacientes diabéticos con fibrosis y con progresión. Por lo tanto, se implica la autofagia en esto. Pues se ha visto que en estudios preclínicos hay unos microRNA que cuando están down-regulated, cuando se expresan menos, se ha visto que hay una mayor asociación con nefropatía diabética. Utilizaron en este estudio estos marcadores con biopsias humanas y se vieron que esta correlación del microRNA se correlacionaba con la autofagia empeorada y con la fibrosis. Y hablando de microRNA, hay otro aspecto de gran relevancia y son también del grupo Joslin. Joslin es un grupo de Boston que estudia mucho, tiene una base de datos genética enorme de pacientes y biobanco. Y entonces mostró que unas proteínas, los Axon Guidance Pathway Proteins, que son unas proteínas que tienen un papel importante en la formación de la red neuronal y están implicadas en la patogenia de Alzheimer y de cáncer. Y probablemente en la nefropatía diabética. Pues este grupo, con esa hipótesis de su implicación en la nefropatía diabética, ha descubierto 4 de los múltiples microRNA que hay. Hay 4 microRNA que tienen un papel en el desarrollo de la enfermedad renal diabética y se ha visto que pueden ser marcadores pronósticos de detección precoz o dianas terapéuticas. Otro aspecto relevante es que en muchas familias estamos acostumbrados a ver clúster de familias diabéticas y pues el padre, el tío, todos tienen tendencia a iniciar diálisis. ¿Y por qué estos diabéticos tienen más tendencia o no? Pues se ha hablado siempre de aspectos genéticos. Bueno, pues también en el Joslin Center han detectado en familias que tienen diabéticos con mucha tendencia a hacer enfermedad renal diabética con inicio de diálisis, han detectado una mutación de la adiponectina como causa de estos clústeres de insuficiencia renal terminal en diabéticos. Sabéis que la adiponectina es secretada por adipocitos y modula procesos metabólicos, sensibilidad a la insulina, propiedades antiinflamatorias y antiapoptóticas. Y la adiponectina es una citoquina nefroprotectora. Bueno, pues lo que vieron es que en estos casos estas familias tenían niveles muy bajos de adiponectina circulantes y niveles elevados de ceramida. Otro aspecto es el tema de la hipoxia. La hipoxia, se está hablando mucho de la hipoxia con los ISGLT2 la hipoxia puede ser un factor favorecedor de la progresión. Al fin y al cabo, el factor determinante de la demanda de oxígeno en el riñón es el ATP, que se necesita para el procedimiento de la resorción del sodio filtrado y por eso los ISGLT2 al restablecer el feedback túbulo-glomerular disminuyen el consumo de ATP y producen una serie de mejoras. Bueno, pues parece que todas esas condiciones que favorezcan el menor consumo de ATP serán buenos para el riñón y todo esto está mediado por la hipoxia. En este caso, realizaron estudios genéticos de genes relacionados con la hipoxia y utilizaron donantes de vivo, indios con diabetes tipo 2, los famosos indios, no los PIMA, estos son otros indios con diabetes tipo 2 y indios con enfermedad renal diabética. Entonces se vio que estos indios que tenían enfermedad renal diabética y diabetes tenían mayor expresión de genes que condicionaban la hipoxia a nivel de célula tubular proximal y que también se expresaban en algunas células endoteliales que eran hipoxia sensibles. Es decir, realmente son aspectos de novedad para encontrar dianas terapéuticas. Posteriormente se ha visto el NH3, el cotransportador sodio hidrogenión, que tiene tanta implicación en los ISGLT2
en la natriuresis y la insuficiencia cardíaca, una comunicación de una sesión magnífica que se llama Overflow by Gliflozin, es decir, una sobredosis, ¿no? Desbordamiento de gliflocinas, todo eran 6 comunicaciones de gliflocinas. Se ha visto que realmente tienen un papel muy importante no solo en este natriuresis, sino en el efecto de los fármacos. Es decir, insulina, por una parte, modula el efecto del NH3, probablemente empeorándolo, las tiacelodindionas probablemente mejorando porque mejora la insulina, y fármacos como el bloqueo del RAS también lo mejora por mejorar este efecto sobre el NH3. Hay, para casi acabar, un trabajo muy interesante que habla de revisión del gadolinio. Pues hay nuevos componentes o contrastes derivados del gadolinio, el gadobenate y el gadoterate, que no precisan hemodiálisis tras su procedimiento y no se asociaron a toxicidad cutánea. Y para acabar, comentar unos tips de empagliflozina en un ensayo clínico en el que se acaba de publicar en el JASN, que aumenta el sodio en los pacientes con SIADH al día 4, un ensayo clínico de un brazo, pero bueno, puede ser un espectro de interés por su aspecto, por su secreción acuarética, y puede ser un tratamiento del SIADH. Hicieron una sesión de estudios de infección renal por SARS-CoV-2 en biopsia, y se vio que en autopsias sí que existía el virus. Es otro motivo, Alberto Ortiz nos ha hablado mucho de esto. Parece que en las autopsias queda muy claro y no está tan claro en las biopsias. Otro estudio muy interesante que hablaban de los factores ambientales, una gran base de datos de los veteranos, analizaron las desigualdades y vieron pues el tener coche, no tener coche, tener casa, estar desempleado, ejercicio físico, existencia de instalaciones recreativas o distribución de restaurantes fast food, con estas aplicaciones de Big Data, y se vio que todo esto se relacionaba con un incremento de enfermedad renal crónica filtrado por debajo de 60. Y acabamos con un artículo que yo creo que ningún nefrólogo se lo puede perder. La doctora Rangaswamy es una doctora que hizo una magnífica presentación sobre el síndrome de cardiorrenal y acaba de publicar esta semana lo que comentó en Circulation, y hablaba en el ACI, cuando hablas de insuficiencia cardíaca, se han de cambiar los conceptos, porque en la mayoría de las ocasiones el tratamiento depletivo empeora la función renal pero mejora la clínica. Si hay un deterioro renal, lo que se hace es que se utiliza los medicamentos que prolongan la vida, cardio y nefroprotectores, e incluso está totalmente en contra de la bajada de dosis de bloqueo del sistema renina-angiotensina o suspensión incluso en el sistema, en la insuficiencia cardíaca, y que propone una nueva terminología. Yo creo que con este tiempo, en mis 17 minutos, he intentado hacer un resumen y estamos para las preguntas. Muchas gracias. Primero de todo, agradecer la oportunidad de poder hacer esta presentación, porque antiguamente tú ibas al americano y ibas a la sesión que podías, pero ahora tenemos ciertas ventajas y ciertos inconvenientes con el cambio de vida, ¿no? Y pasando un poco a eso, yo soy ya un poco carroza, y en mi época había V, y estamos hablando de los años 80, en esa época había como unos extraterrestres que eran como medio reptiles, que se comían ratas y que se telecomunicaban. Yo cuando veía eso los domingos por la noche estaba como alucinada, ¿no? Emocionada de pensar que tú te pudieras telecomunicar, una cosa que ahora hacemos y que después de este año tan malo que hemos tenido con el COVID, aún lo hacemos mucho más, ¿eh? Poder coger un teléfono y con WhatsApp poder hablar con otro que está en la otra punta del mundo es casi increíble, y me lo dicen a mí en los años 80 y les digo que no me lo creo. Que con el Zoom, con muchos más sistemas, no estoy para nada vendiendo el Zoom, el Skype y otros muchos más, nos hemos podido comunicar y hemos podido viajar al americano como casi si estuviéramos allí. En 15 minutos que tengo no les voy a explicar todos, porque tanto hipertensión como glomerulopatías, porque sería imposible y yo tendría que poder hablar a un nivel que es imposible, pero les voy a dar como unas dónde pueden ir a buscarlo, ¿no? Vamos aquí a sesiones y nos vamos a hipertensión y riesgo cardiovascular, y después iremos a hacer un viaje hacia enfermedades glomerulares. Si nos vamos a hipertensión y riesgo cardiovascular,
Me gusta y está de moda el clock y la hipertensión, el reloj biológico que tenemos y la hipertensión arterial. Hubo una sesión de esto, quien tenga ganas, presentada, iniciada por la Universidad de Alabama, quien tenga ganas, les invito a que lean esta sesión, a que vean esta sesión, que fue muy interesante. Y como todos saben, en la hipertensión por la noche baja la presión arterial en situaciones normales. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿el ayuno intermitente? Esto lo digo yo, no lo preguntan en la sesión, pero el ayuno intermitente podría estar relacionado en que el tiempo en que yo estoy comiendo puede impactar también en la presión arterial, y no solo que pueda estar perdiendo peso, sino que ese ayuno intermitente o el dejar de consumir a determinadas horas sodio o una dieta rica en sal, por ejemplo, por la noche, puede tener un efecto beneficioso. Pues eso nos lo preguntamos y no lo sabemos, pero presentaron un estudio muy interesante. Ya se publicó en el 2018, que lo que hacían es a un modelo murino, cogían y le dejaban 12 horas de ayuno intermitente, que llamaríamos, o 18 horas de ayuno intermitente. ¿Y qué veían en este modelo murino? En este modelo murino veían que si hacías 12 horas de ayuno intermitente era diferente que si tú hacías 18, es decir, que había una variación en el ritmo circadiano y lo cambiaba. Entonces, quizás postulamos, y esto es lo que decía el doctor de Alabama, postulaba que si yo como en este tiempo, o quiero sal en este tiempo, lo hago en este tiempo, mi presión arterial podría variar. Es decir, que no solo este ayuno intermitente nos podría hacer perder peso, sino que quizás también nos podría mejorar el riesgo cardiovascular, dependiendo de la comida que tomamos y el tipo de comida que tomamos a determinada hora del día. Y aún se tienen que hacer muchos más estudios en este sentido. El profesor Amir Kasori hizo una presentación muy buena y con mucha energía, porque cuando ya has visto 20 presentaciones necesitas alguien que te dé un poco de energía en insuficiencia cardíaca y síndrome cardiorrenal, como ya hablaba el doctor Gorri. Y lo que hacía es lo típico que se está haciendo ya en las unidades aquí de síndrome cardiorrenal, de insuficiencia cardíaca, que es demostrar que el tratamiento, lo que acontece con el tratamiento con suero salino hipertónico. Cuando yo administro suero salino hipertónico, nos aumenta el suero, nos aumenta el cloro, como es esperado, y nos disminuye la creatinina. ¿Y por qué? Pues no se sabe, pero se cree que este es un mecanismo para restablecer la mácula densa. Pero se cree que más que el sodio es el clorhídrico lo que nos está haciendo efectos positivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la hipertensión y el riesgo cardiovascular y la insuficiencia cardíaca? Es administrar suplementación de clorhídrico o fármacos que aumenten el clorhídrico. En este sentido, hay 2 ensayos en marcha. El de arriba en Europa con acetozolamida, que se conoce que aumenta el clorhídrico y mejoraría la congestión en la insuficiencia cardíaca, y el de abajo que con un mecanismo que lo que hace es manipular la homeostasis del clorhídrico, y el de abajo se está realizando en Estados Unidos. ¿Y qué hay de hipertensión refractaria? A mí me hizo gracia esta presentación de hipertensión refractaria, donde probaban diferentes mecanismos, diferentes devices. Ahora estamos en una vida, como he dicho, un poco más moderna, y aparte de poder saltar y nosotros ver desde aquí quizás lo que está pasando, fuera hay mecanismos o devices que podemos implantar. Uno de modulación cardíaca, barorreflejo a través del sinus carotidio, y también la radiofrecuencia y denervación. ¿Y qué sabemos de la denervación? Se presentó el estudio Spiral, hipertensión, donde sí que se vieron efectos positivos, pero en pacientes que no estaban en tratamientos con otros fármacos. Y lo que también me hizo gracia es denervación con alcohol. Lo que se hace es, en vez de realizar una radiofrecuencia, es infundir 0,3 mililitros, 0,6 mililitros de alcohol en la arteria renal. En la arteria renal a nivel perivascular. Y entonces lo que se observó es a los 6 meses una disminución tanto de la presión arterial sistólica como diastólica. Datos publicados ya en el JACC en el 2020. ¿Qué tenemos de comunicaciones orales? Hubieron muchísimas, pero sobre todo otra vez aquí
un inhibidor de un transportador del canal de clorhídrico, otra vez el ácido clorhídrico, otra vez está modulando la hipertensión arterial, demostró que disminuía la presión arterial en ratas espontáneamente hipertensas. En la parte de arriba veis cuando se miró la presión venosa, la presión arterial en la cola de la rata, y en la parte de abajo veis cuando se miró por telemetría, una infusión aguda del inhibidor TEM16A, lo que conseguía era disminuir tanto la presión arterial sistólica como diastólica en las ratas espontáneamente hipertensas. Este trabajo muy bonito os lo he traído porque fue una comunicación oral también de hipertensión, que el grupo de Petit Peters es un grupo que ha hecho mucha nefrología experimental a nivel básico, que han publicado mucho en el American Journal of Renal Physiology, y entonces lo que hizo es in vivo ver qué sucedía con la arteriola aferente y eferente, y os invito a que lo podáis ver en la web porque sin poder pasaros el vídeo es un poco más complicado, la delección de un ratón cao para la conexina 45. Y lo que vieron es que el animal cao para la conexina 45 presentaba un aumento de la arteriola aferente del diámetro, una vasodilatación de la arteriola aferente y de la eferente, con una forma muy bonita, dinámica y en vivo. Y la doctora Gunning nos enseña qué riesgo cardiovascular tienen los pacientes, tienen mayor o menor los pacientes con enfermedad glomerular en comparación con la población general. Entonces ella lo que nos demuestra es hace un estudio de más de 2.500 pacientes, aquí ya unimos un poco riesgo cardiovascular y glomerulopatías, de más de 2.500 pacientes, y lo que ven es que al seguimiento de 10 años, sobre todo la nefropatía membranosa y la focal y segmentaria son las que tienen un peor pronóstico y más enfermedad cardiovascular. Si esto lo ajustamos por proteinuria, es curioso y es importante, yo pensaba que esto no pasaría, y es importante ver que el riesgo cardiovascular realmente no se asocia al tipo de glomerulopatía, sino que se asocia a tengo mayor riesgo cardiovascular si tengo mayor proteinuria y tengo mayor riesgo cardiovascular si tengo una peor función renal y un peor filtrado glomerular. Tenemos aquí el estudio, ahora pasamos a otra rama, del efecto de la pabetalona en el MASE en los pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes y síndrome coronario agudo. ¿Y qué es la pabetalona? La pabetalona está actuando en la vía de la metilación, en el bromodominio, en la vía de la metilación de las histones. Lo que se vio es que el tratamiento con apabetalona disminuía de forma significativa, como pueden ver aquí en los pacientes con enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular de menos de 60, los eventos cardiovasculares compuestos por muerte cardiovascular, infarto no fatal y un accidente vascular cerebral. Vámonos a enfermedades glomerulares. Quien tenga ganas, va aquí, Learning Power, enfermedades glomerulares. Aquí, hombre, no podemos evitar enseñar y estar orgullosos de que en los clinical trials más importantes, una de las sesiones de alto impacto de la Americana de Nefrología, se presentó un estudio español, dirigido por un grupo español y liderado por un grupo español y financiado en parte por el Instituto de Salud Carlos III y por la ERA-EDTA. El estudio Starmen, publicado para quien tenga ganas de leérselo detenidamente, lo presentó Gemma Fernández, quien tenga ganas de leérselo detenidamente en el Kidney International este mes pasado, y que demuestra el efecto del tratamiento secuencial con tacrolimus y rituximab en comparación con corticosteroides y ciclofosfamida alterno en la nefropatía membranosa primaria. Entonces, este es el estudio, como podéis ver, 6 meses de observación y luego se randomiza el paciente a corticoides ciclofosfamida o a tacrolimus inicial y 1 gramo de rituximab. Aquí veis los criterios de inclusión, los cuales no me voy a detener para no extenderme demasiado. Y entonces, como veis, y no creo que no era lo esperado, por lo menos yo no me lo esperaba, se obtuvieron una mayor remisión parcial y completa en el paciente con corticosteroides y ciclofosfamida, en la pauta clásica adaptada, la pauta de Ponticelli adaptada. También mayor remisión parcial en el paciente con ciclofosfamida y corticosteroides en comparación con el paciente con tacrolimus y rituximab.
¿Qué más estudios hay de nefropatía membranosa? Pues me gustó que aparecen más marcadores. Ya no tenemos el antiplados R, casi se nos ha quedado antiguo. Aparece un marcador que es la semaforina 3B, que esto fue presentado por el doctor Sethi, que sobre todo se encuentra en antiplados R negativo y en niños. Aparece otro marcador que es el serin proteasa HTRA1, que lo presentó este señor con una presentación muy agradable, con música de fondo, bueno, espectacular. Y después la protocaderina 7, que también se encuentra en este depósito en adultos con nefropatía membranosa. Y esto lo presentó el doctor Sethi. Nefropatía IgA. La nefropatía IgA hubo miles de estudios, pero me quiero parar un poco en el Nefecon, que como todos sabéis es la budesonida oral que selectivamente actúa, se está estudiando en la nefropatía IgA. Y lo que se vio es que disminuye los niveles circulantes de BAFF. Y lo que se vio se trata a los pacientes 9 meses, los pacientes con nefropatía IgA, 150 pacientes, 50 en la rama de placebo, 50 en la rama de budesonida 8 miligramos al día y 48 pacientes en la rama de budesonida 16 miligramos al día, y después un seguimiento de 3 meses tapering a placebo. Y lo que se vio es que el BAFF, que son marcadores de inflamación del linfocito, que están en el linfocito B, se vio que están en la membrana, una disminución, y esta disminución del BAFF se vio que era dependiente de la dosis que empleábamos. También se observó una disminución significativa del BCMA y una disminución del S-TAFIC en la nefropatía IgA. ¿Y qué charlas tuvimos sobre la nefropatía lúpica? Totalmente recomendada para que quien tenga tiempo de escuchar esta charla del Anders, que siempre lo hace muy bien, de Múnich, donde lo que decía es: todo el mundo no es como la señora Merkel, tenemos que individualizar. Si yo tengo una biopsia con una nefropatía lúpica clase 3, 4 o clase 5 o sobre más menos clase 5, tenemos que individualizar al paciente. No todo el paciente va a recibir el mismo tratamiento, se beneficiará del mismo tratamiento. Si ya ha recibido ciclofosfamida antes, igual le interesaría micofenolato. Igual tenemos que iniciar micofenolato y tenemos que un poco individualizar al paciente y decidir qué paciente se beneficiará más o menos de un tratamiento. Y recurrentemente la idea de tenemos que rebiopsiar al paciente con lupus al cabo de 1 año o 2 años, y nos invitaba a todos, y a quien queráis también estáis invitados, a participar en este ensayo clínico. Un ensayo clínico que propone al cabo de 1 año rebiopsiar o no, entro en 2 ramas, rebiopsio o no al paciente que tiene nefropatía lúpica, que le he realizado tratamiento, para ver el beneficio de realizar una biopsia o no, si yo voy a cambiar o no la estrategia terapéutica desde ese momento. ¿Qué más de la nefropatía lúpica? Nefropatía lúpica clase 5, se ha visto que en la nefropatía lúpica asociada membranosa hay otro marcador que se llama célula de adhesión neural molécula 1, y este marcador, a mí lo que me pareció muy curioso es que este marcador se asocia a un 40% de afectaciones neuropsiquiátricas. De todos es sabido, también se asocia principalmente a las mujeres, como es normal, y ya que es el tipo 5, la nefropatía lúpica clase membranosa, que se asocia a la clase membranosa, a síndrome nefrótico. Y vimos, o igual esta proteína está haciendo algún efecto sobre la cual se pueda actuar. Un trabajo que participamos, siempre los ensayos clínicos participan diferentes, en pacientes participan diferentes hospitales, diferentes poblaciones. Pues nosotros hicimos un ensayo clínico con ratones y participamos 4 centros, y los resultados no fueron tan bonitos como cuando participa un centro solo. Un centro vio un poco menos de inflamación y el otro centro no, y esto se presentó en forma de póster. ¿Qué sabemos? Complementos, el Avacopan, ya conocido, y tuvimos la suerte de que este año se presentara en la era EDTA los primeros resultados, y aquí el David Jane presenta el subanálisis en los pacientes con filtrados de menos de 30, enfermedad renal crónica, enfermedad renal estadio 4, filtrados menos de 30, con lo que vemos también un efecto beneficioso del filtrado glomerular en el grupo que tomó Avacopan en comparación con el grupo que tomó prednisona.
El estudio DUET, conocido seguro por ustedes en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, tratada con tratamiento dual sparsentan, que lleva antagonista del receptor de la angiotensina 2 y de la endotelina, y lo que ve es una remisión completa en un 41% de los pacientes en este subestudio. Otro inhibidor del complemento, otro bloqueo del complemento, el LNP023, que nos bloquea aquí a diferentes vías a diferentes niveles en la vía alternativa y que se ha utilizado en la glomerulopatía C3. Y lo que se ha visto en 12 pacientes, que es una N bajita, es una disminución de la proteinuria en este grupo de pacientes. Otra patología aparece Coban este año, no solo aparece el COVID, sino aparece el Coban, una forma colapsante, sobre todo ligado a la ApoL, a la ApoA1, y que esta forma sobre todo se ve en gente de raza americana, y el grupo de Chicago de Susan Quagin presentó su serie de 6 pacientes en forma de póster. Y agradeceros y deciros que se quedaron cortos, que los de V se quedaron cortos. Y se quedaron cortos porque también hubo una presentación muy bonita en cual en un microchip simulamos la membrana basal glomerular, donde ponemos la célula glomerular, la célula epitelial, la célula endotelial, y podemos simular claramente una membrana basal, y esto lo hizo de forma muy bonita un grupo que presentó un trabajo de Alport. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Pepa. Yo también quisiera unirme a los agradecimientos tanto a la SEN como a los patrocinadores AstraZeneca y Esteve, la amable invitación a participar en este webinar de lo más destacado de la SN. Y realmente el tema que me toca también es un tema complejo, porque es todo lo que ha habido sobre diálisis y sobre anemia, que ha sido... que ha sido francamente mucho. Bien, respecto a diálisis, tengo que agradecer al doctor José María Cruzado que me sugiriera esta presentación. Realmente el Kidney Project es algo impresionante, realmente lo que están avanzando en el riñón artificial implantable. Consiste en la implantación en el paciente por un lado, de un hemofiltro y un bioreactor con células renales humanas, que se implementaría y serviría de riñón realmente artificial. Para ello tuvieron que rediseñar completamente el sistema de filtro. Realmente estos filtros, fíjense que en lugar de los filtros clásicos de polisulfona, etcétera, tuvieron que rediseñar este filtro de membrana de nanoporo de silicona, que es un filtro mucho más fino, de alta selectividad, de baja resistencia y que se puede producir de forma, digamos, industrial. Fíjense, el grosor de la silicona es claramente inferior a la polisulfona, su selectividad es mucho mayor, además es mucho más biocompatible y tiene tromboresistencia, por lo que no precisaría anticoagulación, aspecto interesante a tener en cuenta. De hecho, esto es ya el hemofiltro, tal como ya se ha implantado en animales. Es una configuración de la membrana en paralelo y permite un flujo de baja resistencia, por lo tanto no precisa de bomba peristáltica para la insuflación de la sangre, y se ha demostrado que mantiene la permeabilidad hasta 30 días en más del 90% cuando se ha implantado en este caso en cerdos. Este es el tema del hemofiltro. Como pueden ver, realmente durante unos días mantiene claramente los aclaramientos de urea, de potasio, de creatinina, de fósforo, de calcio, en cambio, por supuesto, no de albúmina. Por otro lado, están en la implantación del bioreactor, que el bioreactor contendría células renales humanas separadas por esta membrana de sílice de nanoporo para evitar el rechazo de estas células, y de hecho se ha implantado en cerdos y se ha visto que estas células son viables y no sufren rechazo.
y realmente están muy avanzados. Tanto es así que ya prácticamente están en la fase de integración, pequeños estudios para evaluar la funcionalidad, y se preveía empezar ya los ensayos clínicos en el 2019. Lamentablemente, pues temas de dinero, de la pandemia, etcétera, lo han retrasado, pero bueno, parece que realmente está dejando de ser una quimera y parece ser que estamos más cerca de que pueda ser una realidad. Respecto a ensayos clínicos, estaba el Reduction. La idea era, de este estudio realizado en Australia, ver la posibilidad de reducir las complicaciones asociadas a los catéteres de diálisis. Y lo que hicieron fue un estudio aleatorizado por clusters, es un tipo de diseño pre-post, en la cual pues, implementaron una serie de intervenciones en la inserción, de la técnica séptica, el sitio de inserción, el tipo de membranas de transparencia, cubierta semitransparente, educación del paciente en cuanto a mantenimiento y en cuanto a retirada, que fuera lo antes posible, no recanalizar cuando había infección y retirar tan pronto como hubiera signos de infección, y ver si esta estrategia en 3 fases era capaz de reducir la tasa de eventos. Y el primer problema que se encontraron es que la tasa de eventos, digamos, basal fue menor de la esperada, y llegó un momento en que, a pesar de que cuando miraban las tasas de infección de catéter confirmadas, infección sanguínea por catéter confirmada, se reducía, el hazard ratio estaba por encima de 1, paradójicamente, por este diseño de clúster. Por otro lado, también hubo una tendencia a una reducción, pero no fue significativa, de las sepsis posibles o sospechosas, combinación sepsis confirmadas, posibles o sospechosas, o infección relacionada con el catéter de diálisis. Todos en la buena dirección, pero en cambio no alcanzó significación estadística, tanto por un lado porque los intervalos de confianza eran altos, como por que el número de eventos recogidos fue menor de lo esperado, y también porque este diseño de randomizado en clúster tenía en cuenta el ajuste por el efecto tiempo. Los de Dialysis Inc., que es una corporación de diálisis, intentaron ver si en los suplementos nutricionales, básicamente suplementos proteicos, como por ejemplo Nepro, que tenemos aquí en España, u otros suplementos parecidos, a todos los pacientes en diálisis podría ser mejor que solo suplementar a aquellos pacientes con déficits nutricionales, que ellos incluían los pacientes incidentes en diálisis los 3 primeros meses, o aquellos pacientes con albúmina por debajo de 3,5. Se les daba, los pacientes, 10.500 pacientes en hemodiálisis, fueron aleatorizados a las 2 ramas, y el seguimiento medio fue de 21,2 meses. Bueno, pues realmente tampoco hubo beneficio. La rama intensiva estaba por encima de 1, y aunque los autores dicen que son datos preliminares y que hay que analizar en su grupo de pacientes con albúmina baja, y tampoco tienen datos de hospitalización porque era una presentación preliminar, realmente tampoco parece ser que sea una estrategia, digamos, a fomentar. Por otro lado, está el ensayo clínico con difelicefalina para el tratamiento del prurito moderado severo en los pacientes en diálisis. La DFK, para hacerlo más fácil, es un fármaco que es un agonista selectivo de los receptores opiáceos tipo kappa, que además es un péptido muy hidrofílico y por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto sus efectos serían a nivel periférico, y digamos, si los pacientes se aleatorizaron, esos pacientes con prurito, a DFK 0,5 microgramos kilo o placebo. Y se analizó la proporción de pacientes que tenían una mejora del score de prurito por encima de 3 puntos e incluso de 4 puntos. Evidentemente se vio una mejora, más pacientes tenían una mejora del score de 3 puntos, también de 4 puntos, no lo voy a presentar por motivos de tiempo, y se vio que hubo una mejora precoz y que se mantuvo a lo largo de las 12 semanas de seguimiento. También mejoró la escala de calidad de vida relacionada con el prurito, y en cuanto a efectos adversos, estos eran leves o moderados y sin consecuencias clínicas, y no hubieran diferencias en la mortalidad. Ya pasando al tema de la anemia,
Lo primero que quisiera recordar es este estudio que me pareció muy interesante del CKD-DOPS, es decir, el DOPS, pero la parte de enfermedad renal crónica no diálisis. Es una cohorte internacional que analizaron al inicio del estudio aquellos pacientes con saturación de transferrina por debajo del 15% versus saturación de transferrina entre 25 y 35. Y los outcomes fueron mortalidad y riesgo de eventos cardiovasculares, que serían MACE, muerte cardiovascular, ictus no fatal e infarto no fatal. Incluyeron casi 5.500 pacientes, 5.200 pacientes con una de media de 69 años, un filtrado medio de 68 y 15% tenían insuficiencia cardíaca. Eran pacientes de Francia, de Alemania, de Estados Unidos y de Canadá, y de Brasil, perdón. Si nos fijamos en la mortalidad, vemos que la mortalidad en los pacientes con ferropenia era de 1.59, que ajustado incluido por la hemoglobina era de 1.44 y el MACE prácticamente doblaba, y ajustado por la hemoglobina era de 1.75 sin interacción. Por lo tanto, los autores concluían que una saturación de transferrina baja se asocia con aumento de riesgo de mortalidad total y de MACE en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin anemia. Y fíjense, como podemos ver, como a medida que disminuye la saturación de transferrina, vemos que se va incrementando la mortalidad ajustada por lo que sea, y lo mismo ocurre con el riesgo de MACE. Este estudio me parece relevante porque no es el primero que lo está demostrando. Hay datos de Isengat en pacientes trasplantados o en pacientes con enfermedad renal crónica, y yo creo que ya empieza a ser hora, y el estudio del Veterans, perdón, y yo creo que empieza a ser hora de que hagamos estudios aleatorizados que demuestren el posible efecto beneficioso de la corrección de la ferropenia independientemente de la presencia de anemia en nuestros pacientes. Y por supuesto, el gran vencedor ha sido los inhibidores de la prolinhidroxilasa. De hecho, los descubridores de la vía del HIF fueron premio Nobel de Medicina en el año 2019. Estos fármacos lo que hacen es estabilizar HIF y, por lo tanto, a partir de aquí mejorar la eritropoiesis con unas ventajas potenciales que veremos. Y realmente estamos ya empezando a ver los primeros ensayos clínicos. El primero que voy a presentar es el Innovate con vadadustat. Es la segunda molécula que está más avanzada en cuanto a desarrollo clínico. El Innovate era en pacientes en diálisis, pacientes incidentes y pacientes prevalentes. Fueron aleatorizados a vadadustat o a darbepoetina, vadadustat a dosis de 300 miligramos una vez al día, o darbepoetina, y podemos ver que con respecto al riesgo de MACE, ninguno de los aspectos, ni el MACE expendido, ni el MACE cardiovascular, ni la mortalidad total, ni la mortalidad por cualquier causa, estaban por encima de 1 y sobre todo no alcanzaban el límite de no inferioridad del margen de 1.25. Por lo tanto, concluyeron que era no inferioridad con respecto a riesgo cardiovascular y eficacia hematológica, y por lo tanto podría ser una alternativa a darbepoetina. En cambio, en pacientes no en diálisis, con el mismo diseño, pacientes también incidentes, pacientes naïf y pacientes tratados, también mismo diseño, vadadustat 300 miligramos iniciales versus darbepoetina. Aquí habían dos targets de hemoglobina en los pacientes previamente tratados, 8-11 era el nivel basal, y para niveles de hemoglobina entre 10-11 el grupo de USA, y el grupo no USA niveles basales entre 9 y 12 para obtener hemoglobinas entre 10-12 en el resto de países. Aquí realmente no se demostró la no inferioridad. Fíjense que todos los parámetros están por encima del rango de no inferioridad de 1.25, incluso el MACE estaba claramente por encima de 1 y los intervalos por encima de 1, por lo tanto es significativo. Y los autores hacen un análisis curioso porque lo hacen por región, es decir, se vio que en Estados Unidos el riesgo de MACE y los de MACE asociados y muerte cardiovascular eran similares, con el target de hemoglobina más bajo, hasta 11, cosa que no ocurría en el grupo de otros países, incluidos Europa, con el target más laxo de hemoglobina de 10-12. Realmente los autores concluyen que no era no inferior y por lo tanto que hay que tenerlo, y yo creo que tenemos que esperar los resultados de la publicación para ver estos resultados. Por otro lado, ya entrando en roxadustat, tenemos datos del estudio Dolomites. El estudio Dolomites es un estudio de corrección en pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis, aleatorizados a roxadustat o darbepoetina. Podemos ver una respuesta de roxadustat
incluso más rápida y algo superior, y luego posteriormente se mantiene igual, y de hecho la superioridad en cuanto a respuesta fue superior con roxadustat, 89.5 versus 78% con darbepoetina en cuanto a respuesta, y en cuanto a MACE podemos ver que prácticamente todos los riesgos de MACE expandido, muerte, infarto de miocardio, ictus o insuficiencia cardíaca, pues prácticamente están por debajo o ligeramente por encima de 1, siendo no significativos. En cuanto a los efectos adversos, fueron similares en los dos grupos, aunque algunos pacientes del grupo roxadustat tuvieron que abandonar el estudio por efectos adversos relacionados con el fármaco, y por lo tanto los autores concluyen que roxadustat es una alternativa viable en el tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. En pacientes en hemodiálisis se hizo un análisis combinado de los 3 estudios que habían hasta la fecha, mayor respuesta de la hemoglobina, y lo que es más interesante es que la respuesta fue independiente de si los pacientes tenían la proteína C reactiva por encima o por debajo de la media, y la respuesta, la dosis que requería de roxadustat era similar, cosa que no ocurría en el grupo de proteína alfa, que para mantener los mismos niveles de hemoglobina, los pacientes con PCR por encima de la media requerían más dosis. Bajó el colesterol respecto a la epoetina alfa, menos requerimiento de hierro endovenoso, y además en un análisis combinado en pacientes no en hemodiálisis se vio una tendencia a una reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes en el grupo roxadustat versus el grupo de agentes estimuladores de la eritropoiesis, y lo mismo ocurría en el grupo de pacientes en diálisis. En este caso, las diferencias en cuanto a reducción de eventos de insuficiencia cardíaca sí que fue significativa, con un hazard ratio de 0.73 y una P de 0.013. En un análisis combinado de los pacientes incidentes en hemodiálisis, esto ya se presentó el año pasado en la SN del 2019, también se vio que el riesgo de MACE en pacientes incidentes de MACE Plus, que incluía además hospitalización por insuficiencia cardíaca y ANGOR inestable, y una tendencia a una menor mortalidad cardiovascular, aunque no alcanzó diferencias significativamente estadísticas cuando los pacientes fueron aleatorizados a roxadustat versus la epoetina alfa. Además, se ha visto que mejoran los parámetros de hierro, estos fármacos, fíjense, estudios con roxadustat, aumenta la hemoglobina, disminuye la hepcidina, aumenta la transferrina, aumenta la sideremia, aumenta la ferritina, y además las reducciones de ferritina y de saturación de transferrina eran especialmente más marcadas en aquellos pacientes que estaban más replecionados de hierro, es decir, sugiriendo una mayor movilización. Y eso también se ha visto en los pacientes en diálisis. Además, la respuesta eritropoyética es absolutamente independiente de los niveles de proteína C reactiva. Fíjense aquí, por quintiles, mismo nivel de hemoglobina alcanzado, misma dosis de roxadustat necesaria para mantener estos niveles de hemoglobina. Y lo mismo se ha visto en pacientes en diálisis. En cuanto al riesgo de cáncer, se había dicho que estos fármacos pueden incrementar los niveles de vascular endotelial growth factor y favorecer la tumorogénesis a través de esto, aunque los niveles plasmáticos de este factor no se han visto incrementados a las dosis utilizadas en los ensayos clínicos. No hay diferencias en pacientes no en diálisis, no hay diferencias en pacientes en diálisis, y tampoco hay un incremento del riesgo de carcinoma de células renales, que era uno de los posibles factores de riesgo. Por otro lado, se ha dicho que el aumento de vascular endothelial growth factor podía favorecer la angiogénesis retiniana, y a partir de favorecer esta angiogénesis retiniana, favorecer las hemorragias retinianas y favorecer el edema macular. Tampoco se ha visto diferencia respecto a darbepoetina o los agentes estimuladores de la eritropoiesis y roxadustat, y por lo tanto, como take home messages, el déficit de hierro parece asociarse con mayor riesgo de efectos adversos independientemente de la hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. Necesitamos ensayos clínicos. Vadadustat ha demostrado no inferioridad en pacientes en enfermedad renal crónica en diálisis, pero no en no diálisis. Estamos a la espera de la publicación. Roxadustat ha demostrado no inferioridad en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis versus placebo comparado activo, así como en pacientes en diálisis con agentes estimuladores de la eritropoiesis, y hay un menor riesgo de insuficiencia cardíaca en enfermedad renal crónica en diálisis y menor riesgo cardiovascular en pacientes incidentes en diálisis. La respuesta de roxadustat es independientemente de los niveles
de PCR y estatus de hierro, a diferencia de los agentes estimuladores de la eritropoiesis. Roxadustat mejora la ferrocinética y reduce los niveles de colesterol total, y no hay evidencias de incremento del riesgo de neoplasia o de afectación oftalmológica con roxadustat respecto a los agentes estimuladores de la eritropoiesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a resumir con la parte de trasplante renal. Es cierto que bueno, al final hay un sesgo de selección, obviamente, y ese sesgo de selección pues voy a ser yo. Entonces, durante el Congreso ha habido diversas sesiones de orales de trasplante, concretamente 2 sesiones de comunicaciones orales y luego varios simposios, ¿no? Entonces, lo que serían simposios básicamente son digamos, temáticas a revisión y una actualización, es decir, no son puramente novedades, sino que son una puesta al día de determinados aspectos. Y ahí he seleccionado cosas muy concretas. Básicamente, mi presentación se ha centrado en las novedades, por tanto, en las comunicaciones orales. Una cosa que me llamó la atención y una sesión específica era sobre las disparidades entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al trasplante renal. Todos sabemos que la enfermedad renal crónica es más frecuente en mujeres, pero hay más hombres que llegan a tratamiento renal sustitutivo por diferentes motivos, no viene al caso. Pero bueno, lo que sí que parece de alguna manera bastante claro es que las mujeres se ponen menos en lista de espera y luego globalmente también se trasplantan menos. Entonces, y esto es así a pesar de que realmente lo que sería el beneficio parece que sería superior en las mujeres que en los varones, como muestra este estudio pues ya de hace unos años. Y durante esa sesión se analizaban esos aspectos o posibles aspectos que explicaban este hallazgo, que bueno, que a mí me ha parecido interesante traerlo aquí, sobre todo por el hecho de analizarlo en nuestro ámbito, es decir, en España. Luego también hubo una sesión muy interesante acerca de lo que sería todo lo que envuelve la mujer que está trasplantada y en enfermedad renal crónica, o luego trasplantada, y lo que sería el embarazo, ¿no? y toda la problemática que se genera alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, hay un ejemplo, ¿no? de la primera mujer trasplantada embarazada que ocurrió ya por allá en el año 1958 y que pues luego ha habido muchas evidencias de que bueno, lo que sería el embarazo y luego en la mujer trasplantada pues tiene una serie de riesgos tanto para la madre como para el niño, que seguro que los conocéis todos. Pero lo que sí que es muy importante como concepto es el hecho de que las mujeres trasplantadas con filtrado glomerular por encima de 60, incluso por encima de 45, presentan unos resultados bastante similares a lo que sería población general. Y por tanto, pues no debería ser una contraindicación el trasplante renal en pacientes con una función renal. Hay una serie de guías, pues hablan de creatinina 0.5, a mí me gusta más hablar de filtrado, pero como veis, las complicaciones son mucho más frecuentes conforme el filtrado va disminuyendo, y por tanto estaría contraindicado o poco recomendable, más que contraindicado, cuando el filtrado está por debajo de 30. Luego también se repasaron algunas de las temáticas relacionadas con el tipo de inmunosupresión, y como veis aquí en esta tabla, pues realmente el riesgo principal, el riesgo teratogénico principal, pues ocurre con micofenolato. Tenemos ya mucha experiencia con osoprednisona, con tacrolimus, parece que no hay ningún problema. Con azatioprina pues también hay experiencia y los problemas son menores. Y tenemos poca experiencia con belatrazep y los inhibidores de mTOR. Aquí algunos de los ejemplos relacionados con el micofenolato y este efecto teratogénico y de pérdida del bebé o durante el primer trimestre de embarazo. Y aquí, pues sobre todo las malformaciones afectan a lo que sería la parte facial. Por tanto, micofenolato habría que quitarlo como mínimo unos meses antes. Se habla de habitualmente 3 meses, pero podría ser incluso pues, 2 meses antes habría que quitarlo. Otro aspecto, que estos son datos del registro americano, y como veis, el número de mujeres trasplantadas
que dan después de lo que sería el parto, que dan lactancia, se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años porque hay esta tendencia, esta recomendación a la lactancia, incluso en las mujeres embarazadas. Y esto es así pues porque realmente la cantidad de fármaco, por ejemplo, el tacrolimus, que pasa hacia lo que sería la leche materna es muy menor y por tanto sería perfectamente asumible. Aquí también se recomendaría no utilizar micofenonato durante este periodo. Vamos a pasar a algunas de las presentaciones, para no hacer muy alargarme mucho, las presentaciones orales que me parecían más interesantes. Concretamente esta pregunta, que es una pregunta práctica del día a día, es ¿qué tipo hay que hacer mucho estudio en el paciente que vamos a estudiar para trasplante renal desde el punto de vista cardíaco? En pacientes, estamos hablando de pacientes asintomáticos. Bueno, este estudio de la Universidad de Bristol, donde es un estudio retrospectivo, por tanto, como todos tienen su problema, pero bueno, es un estudio con un tamaño muestral muy importante, un estudio que está ajustado por un propensity score, con lo cual minimizas el riesgo de selección, de indicación de hacer o no hacer screening, y lo que demuestran estos autores en este estudio es que realmente el realizar, incluso fijaros que hay muchos pacientes que son diabéticos en las dos cohortes, es verdad también que la edad es bastante inferior a la edad de los pacientes que trasplantamos aquí en España. Pero en cualquier caso, pues no hay un beneficio claro en cuanto a lo que sería la incidencia o la prevención de MACE después del trasplante renal entre los pacientes a los que se hace el screening y los que no. Por tanto, esos autores llamaban a la cautela, pues porque realmente hacer un estudio de este tipo, un cateterismo, colocar un stent, etcétera, pues retarda la inclusión en lista de espera, como que eso conlleva. Y es verdad también que ellos mencionaban la presencia o el estudio en marcha, que es un estudio randomizado, el CARS, donde nuestro hospital, por ejemplo, participa como el doctor Melillé como investigador principal en este estudio, que esperemos que ofrezca resultados en los próximos años. Luego también se presentó este estudio retrospectivo, que es el TANGO Study, que, bueno, sobre la recurrencia de la IgA en nefropatía en el trasplante, y realmente, pues bueno, no es que sea un estudio muy novedoso, pero bueno, la novedad es que agrupa a muchos pacientes, en pacientes de Sudamérica, de Norteamérica y de Europa, y ellos pues identifican al final, son 500 pacientes con esta enfermedad, de los cuales la recurrencia ocurre en 82 de 500, que es un 16%. Entonces ellos lo que hacen es el seguimiento de este estudio, ¿no? Y como veis aquí la incidencia es acumulada, va incrementando conforme avanza el tiempo, y no es diferente según ni en América ni en Europa, siempre alrededor del 16%, como mencionaba. Lo que sí que es importante es que a partir de los 8 años empeora la supervivencia al injerto y también hay un menor filtrado glomerular, con lo cual la recidiva se asociaría a un efecto deletério. Pero quizá la novedad en este estudio es el hecho de que ellos asocian o encuentran una asociación entre lo que sería la inmunidad humoral y tanto el riesgo de recidiva como luego el peor pronóstico. Es decir, bueno, es un estudio que está ahí, que hay que ver qué relación, si realmente es una relación causal o una relación asociativa relacionada con el manejo de inmunosupresión, pero quizá como novedad este aspecto sería el más relevante. No es un estudio con limitaciones, no hay biopsias de protocolo, siempre el diagnóstico es un diagnóstico reactivo y por tanto muchas veces lo que sería la incidencia o de la recidiva está subestimada. Luego, 2 estudios de terapia celular en trasplante renal. Este es un estudio que se llama Mercury. Es un estudio donde lo que se trata son de inyectar en el momento del trasplante unas células manufacturadas, es un producto, no está muy explicado cómo llegan a producirlo, que son CD34 con células T del donante en el receptor en trasplante de vivo HLA idéntico. Es un estudio que el objetivo es valorar el grado de quimerismo y es un estudio donde lo que se pretende es eliminar la inmunosupresión a medio plazo, ¿no? Pero es cierto también que hay un precondicionamiento con irradiación corporal, con ATG y luego con tacrolimus, micofenonato
y esteroides al inicio. Entonces este sería el diseño del estudio y luego el seguimiento, como veis aquí, y una retirada progresiva de la inmunosupresión, primero micofenolato y luego a partir del 6º mes el tacrolimus. Es un estudio donde pues bueno, se incluyeron en el estudio, en el brazo de investigación 19 pacientes, a los cuales 7 se consiguió retirar la inmunosupresión. Ellos demuestran que hay un grado de quimerismo que se mantiene en el tiempo por la presencia de estas células del donante en sangre periférica. Un estudio que realmente no tiene problemas graves de seguridad, que es cierto también que 2 de 12 pacientes hicieron infección oportunista, lo cual hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por el grado de sobreinmunosupresión al inicio de esta terapia de inducción. Es un estudio conceptual, es un estudio que veremos lo que acaba ofreciendo, porque es cierto también que en este paciente que trasplante de HLA idéntico, sin hacer tanta historia, pues muchos llegamos a manejarlo fácilmente con micofenolato en monoterapia. Otro estudio con células con terapia celular es el estudio con las MIC, o Modified Immune Cell Infusion. Este estudio, las células en este caso son células PBMCs, también condicionadas, y la diferencia es que también es trasplante vivo, pero la diferencia es que en este caso ya no son HLA idénticas los pacientes y que la infusión se produce 7 días antes del trasplante. Luego se realiza tratamiento con ciclosporina, micofenolato y esteroides sin tratamiento de inducción y los pacientes se siguen, y los autores lo que demuestran es que consiguen la inducción de hiporrespuesta donante específica que se mantiene a largo plazo con esta estrategia. Es verdad que solo son 4 pacientes y que, bueno, vamos a ver cuando empiece el fase 2, que está previsto que empiece en el verano del año que viene. Es decir, estudio muy conceptual, estudio muy preliminar. Luego, a nivel, esto lo he traído porque desde el punto de vista tecnológico me pareció muy interesante, y es utilizar la tecnología de la single cell para, a través de biopsias de pacientes trasplantados, comparando rechazo humoral con control. Entonces, lo que demuestran, entre otras cosas, había 2, las he fusionado en 1, 2 presentaciones raras, lo que demuestran es que realmente la diferencia entre rechazo humoral, aquí en rojo, y el que no rechaza, es que el que rechaza desaparecen las células, tanto macrófagos como linfocitos del donante, o al menos disminuye mucho su proporción. Y que tras la recuperación, después del tratamiento eficaz del rechazo humoral, pues esa proporción se recupera. Y la otra, parecería también que lo que serían las células del donante suelen, en su estudio demuestran que son quiescentes, es decir, que desde el punto de vista patogénico serían sobre todo las células del receptor. Y luego también hicieron lo mismo, pero en células epiteliales del túbulo renal y también en rechazo humoral, y vieron que realmente estas células epiteliales tienen todas marcadores proinflamatorios que podrían amplificar el daño. Y para acabar, otra de las sesiones, digamos, de los simposios de actualización abordaba el tema en parte del trasplante o de lo que sería el cáncer del trasplante renal. Y veis aquí como realmente, pues bueno, hay una serie de cánceres que son mucho más frecuentes del trasplantado renal, sobre todo los que están relacionados con virus, que en población general, y no son los que sean más frecuentes, sino que son mucho más letales, ¿no? Es decir, que tienen un índice de letalidad mucho mayor la mayoría de los cánceres, tanto los propios de trasplante como los de población general en pacientes trasplantados. Entonces, es cierto que cada vez más el tratamiento del cáncer va evolucionando, y todo lo que sería, ha habido una revolución enorme en todo lo que serían los checkpoint inhibitors. Aquí tenéis algunos de los que existen ya actualmente para tratar diversos tipos de cáncer, algunos de ellos frecuente, por ejemplo el carcinoma cutáneo escamoso en la población trasplantada, y que por tanto existe, ¿no?, el debate acerca de si se pueden administrar o no administrar estos fármacos en pacientes trasplantados renales. Y no hay que olvidar cómo el uso de estos inhibidores checkpoint en estos pacientes se asocia a rechazo
y este rechazo es mayor cuando se combinan entre ellos. Por tanto, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio con el paciente y tomar una decisión consensuada. No existe ningún algoritmo claro en cuanto al manejo de la inmunosupresión basal en estos pacientes y, por tanto, pues es un área de debate, un área de investigación, un área de futuro a desarrollar en cuanto al manejo de estos fármacos, pues el beneficio potencial que puedan ofrecer también en los pacientes trasplantados renales. Y con esto acabaría la parte de trasplante renal. Muchas gracias por su atención y ahora ya vamos a pasar sin más a lo que sería todo el tema de las preguntas, etcétera. Para empezar, mientras abro el chat, hay algunas preguntas referentes a lo que sería el... Bueno, no han llegado muchas preguntas, la verdad, han llegado 4. Vamos a empezar y espero que os vayáis animando. Hay 3 referente a la presentación del doctor Gorriz y una pregunta también en referencia a la presentación de la doctora Solé. Vamos a empezar primero con el doctor Gorriz. Concretamente nos preguntan sobre los criterios de inclusión del Fidelio. Es decir, realmente la pregunta la formula el doctor Jordi Bouvet y nos dice que, bueno, realmente, ¿cómo de frecuente es encontrar pacientes diabéticos que estén a dosis máximas, ¿no?, de los inhibidores del sistema de angiotensina y que además tengan un potasio por debajo de 4,8? ¿Qué opina el doctor? No es tan difícil. Es decir, Fidelio, yo puedo comentar que en el hospital donde participé, Figaro Fidelio, se incluyeron casi 50 pacientes, ¿eh? O sea, que en el ensayo clínico. Sí que se exigía, había un criterio incluso más complejo, que era el tema de la retinopatía diabética. Es decir, estos pacientes tenían que tener un porcentaje importante de un fondo de ojo con retinopatía diabética. No lo veo complejo, es decir, el 100% del bloqueo del sistema de angiotensina, como estos pacientes, con tal de que tuvieran proteinuria, es decir, no es preciso que tuvieran un filtrado demasiado bajo. Es decir, realmente el criterio era la albuminuria, proteinuria, o sea que podía tener diferentes grados de filtrado. O sea que no supuso ningún problema el incluir pacientes. Sí que es verdad que inicialmente todos nos planteamos el miedo a la hipercalemia, porque realmente cuando luego hemos empezado a ver el doctor Josh Bakris, que publicó un paper en un Lancet con los primeros datos de finerenona con la tan baja tasa de hipercalemia, nos sorprendió bastante. Realmente los datos del ensayo clínico también nos ha sorprendido gratamente. Luego, mi pregunta sería, ¿qué va a pasar en la vida real si realmente cuando no tienes un monitor detrás, esa baja tasa de hipercalemia se continúa? Yo creo que el estudio Fidelio va a suponer finerenona un complemento porque actúa con mecanismos antiinflamatorios que no están contemplados de tanta intensidad con las terapias que tenemos, los IECA2 o incluso los bloqueadores del sistema de angiotensina y los SGLT2. Los SGLT2 tienen cierto mecanismo antiinflamatorio, pero antiandosterónicos tienen antifibrótico y antiinflamatorio. Hay una pregunta muy clara que es el 4% de SGLT2. ¿Qué puede pasar si se asocia con SGLT2? ¿Va a mejorar más todavía la albuminuria? ¿Va a hacer un efecto sinérgico? ¿No va a hacer un efecto sinérgico? No lo sé. Necesitamos ensayos que están en marcha para responder eso. Pero no me da miedo. Yo creo que esos son pacientes relativamente comunes y en los cuales no se ha disminuido el riesgo residual. Persisten proteinúricos y estos acaban falleciendo por una parte o iniciando diálisis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si alguien también de los ponentes quiere intervenir, no hay problema. Respecto a las formulamos más o menos en relación a las presentaciones, pero bueno, yo creo que el debate está abierto. La siguiente pregunta... Sí, yo quería comentar, José Luis, hay 2 aspectos que me han sorprendido del Fidelio. Uno, por supuesto, gratamente, es la baja tasa de hiperpotasemia, que claramente cuando se comparan con estudios anteriores es más baja.
Por otro lado, sorprende que la poca descenso de la presión arterial, cuando, por ejemplo, espironolactona en este sentido es potente y se utiliza para la hipertensión e incluso en el tratamiento de la hipertensión refractaria. ¿Puede ser que realmente su efecto sobre el receptor sea diferente, tenga alguna diferencia o a qué atribuyes este escaso efecto sobre la presión arterial? Es un efecto, finerenona tiene un efecto muy selectivo renal. Hay estudios en animales de experimentación que han demostrado una altísima concentración de finerenona en riñón y, en cambio, una relativamente baja concentración a nivel cardíaco. No tengo conocimiento de estudios a nivel de efecto vasodilatador y a la dosis que se ha utilizado. Tú sabes perfectamente, Alex, que eplerenona, por ejemplo, es un poco eliminador de sodio, es decir, la eplerenona elimina muy poquito sodio, un 10% de sodio, no elimina mucho, y el efecto antihipertensivo de los antialdosterónicos son efectos a altas dosis, es decir, cuando tenemos un hiperaldosteronismo primario necesitamos 100 dosis o 100 miligramos o 200 miligramos de espironolactona. O 100 de eplerenona. En cambio, cuando queremos dar insuficiencia cardíaca, como es un bloqueo distal de la reabsorción de sodio, necesitamos menos dosis. Realmente yo creo que sí que es verdad que hay un efecto muy selectivo que parece confirmarse, cosa que dudábamos mucho. Esa selectividad de la eplerenona, tanto son efectos antialdosterónicos como sus efectos renales, puede ser alta concentración a nivel renal demostrado en animales de experimentación y baja cardíaca. Y sí que es verdad que no tiene un efecto demasiado antihipertensivo, probablemente que esa dosis era una dosis que no equivalente a eplerenona 25 o 50, que no es un gran antihipertensivo. Quizás eran otros mecanismos y lo que sí que queda claro que hay un mecanismo hemodinámico al inicio, mecanismo hemodinámico inducido por finerenona y obviamente hay un mecanismo que, como las curvas al principio se separan hemodinámicamente, luego vemos que en la curva del endpoint primario no se separan las curvas del primary endpoint al principio, sino tardan 1 año y medio, 2 años, y eso no habla a favor de mecanismos como los ISG hemodinámicos o como el RAILS o el EFESUS, estudios que analizan insuficiencia cardíaca e inmediatamente se abrían las curvas. Aquí estamos hablando de efectos renales que pueden ser antifibróticos, antiproliferativos, antiinflamatorios y se abren a los 2 años. Yo creo que puede complementar el beneficio de los tratamientos disponibles en la actualidad y probablemente va a formar parte del puzzle del tratamiento de la enfermedad renal diabética. Gracias. Muy bien. Una pregunta para la doctora Solé, que la tenemos muy callada, Pepa. Es una pregunta referente también en la fórmula Jordi Bové y es referente al estudio Starman. Y dice que no es un diseño injusto al administrar rituximab meses después de tacrolimus. ¿No es indudable que tacrolimus es inferior a rituximab o es justificable por la potencial pérdida de rituximab por la proteinuria? Es decir, lo que se plantea, si no hubiera sido el brazo de tacrolimus un poco más potente, si el rituximab se hubiera dado desde el principio. Es una pregunta muy interesante y yo misma me la hago, ¿no? Realmente uno tiene la sensación de que quizás 6 meses más tarde del tacrolimus, pero 6 meses que es un año realmente, porque son 6 meses que esperamos, ¿no? Con el tratamiento de base, YECA, SORA2, bloqueo del sistema renina-angiotensina, hasta que empezamos. Pero claro, realmente también son 6 meses hasta que empezamos la pauta ciclofosfamida, metilprednisolona, con lo cual yo no sé si son los meses o la dosis, ¿no? La pauta del mentor eran 2 gramos de rituximab, no un único gramo. Entonces, no sé, yo necesitaría algún estudio más largo, con 2 gramos, comparando 2 gramos con, no sé si se va a hacer, porque ahora estos fármacos, eso es que cuando un fármaco ya está en el mercado y es un poco complicado, y al Starman es un estudio, como vosotros sabéis, independiente. Pero a mí me gustaría 2 gramos, quizás esperar solo 6 meses y empezar de inicio y compararlo con el clásico Ponticelli o con la forma adaptada del Ponticelli. A ver si alguien se anima. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente, a ver si mientras la audiencia se va animando, hay todavía como 4 o 5 preguntas pendientes de responder. Es una pregunta también referente a los inhibidores CTLA2, concretamente en patología no diabética. Entonces, allí la doctora Adelaida Morales se pregunta si realmente está indicado el uso de estos fármacos
en pacientes con patología glomerular proteinúrica. Bueno, yo creo que has mostrado una figura impactante, es decir, el número de pacientes incluidos en el estudio, la DAPA-CKD con IgA es mayor que cualquier otro estudio ¿no? dirigido específicamente a esta patología, lo cual es tremendamente impresionante, ¿no? Sí, en efecto. El tema es que DAPA-CKD, aunque se mostró en el congreso en septiembre, perdón, el congreso de los cardiólogos, no hicieron excesivamente caso, porque fue curioso porque no hicieron preguntas de nefrología. Y estaban, yo imagino que Guido Lambert estaba un poquito enfadado por haberlo presentado en un congreso de cardiólogos, ¿no? Entonces, aquí sí que surgieron muchísimas preguntas en las discusiones tanto de David Willard como de Guido Lambert. Entonces, claro, nosotros nos sorprendimos del efecto tan impresionante porque, sinceramente, yo estaba convencido de que iba a haber un efecto muy importante en diabéticos y un efecto quizá menos importante en no diabéticos. Entonces, no ha sido así realmente. Los datos en no diabéticos, bueno, las PES, las dos son significativas e incluso la tendencia de la hazard ratio es mayor en no diabéticos. Esto nos hace decir que no solamente la glucotoxicidad es importante, sino que es más importante, si cabe, todos los mecanismos antiinflamatorios de los SGLT2, todos los mecanismos del consumo de oxígeno que ha comentado yo antes en uno de los pequeños estudios que había en comunicaciones orales. Es decir, que el riñón hace el 20% de la neoglucogénesis en ayuno, hace el riñón. Si nosotros que vemos una biopsia, el túbulo proximal, las células proximales están llenas de mitocondria, que son fábricas de energía. Si conseguimos una disminución del consumo de ATP, pues es lo que yo he llamado en alguna chat previo, son los beta-bloqueantes del riñón, que permiten un menor consumo de ATP, con lo que ahorra la energía y hace que ese riñón esté menos inflamado. Realmente es la clave. Y ahí, en un editorial que publicamos Pepa Soler, Alberto Ortiz, Bea Fernández en el Clinical Kidney Journal, cuando salió el DAPA-CKD, conociendo la rapidez de Alberto, nos dimos 24 horas y nos dijimos, vamos a hacer una editorial, y en 24 horas hicimos cada uno nuestra parte y fue aceptado, está publicado. Entonces, si os lo leéis, es un editorial de 2 páginas y media. Informa de que existen otros mecanismos antiinflamatorios, mecanismos antifibróticos, mecanismos de rarefacción de vasos. En las situaciones de hipoxia, las situaciones de inflamación, se pierden los pericitos capilares. En estas situaciones, los ISGLT2 producen reversibilidad de lesiones con la estabilización de estos vasos y con la mejoría de la hipoxia y evitan la rarefacción de los capilares. Todos estos mecanismos están presentes en los no diabéticos y por eso, de una forma tan importante, han ejercido ese beneficio tan relevante en las nefropatías proteinúricas, que el criterio era 300 de albuminuria. Un paciente, porque los criterios de los estudios de IgA son más de 1 gramo. Y es muy difícil incluir pacientes en estos ensayos e incluso los que están en marcha. Pacientes de más de 300 miligramos que sabemos que van a progresar se han visto tremendamente beneficiados con una hazard ratio muy importante en la Kaplan-Meier que vi e incluso, como has dicho, son más que ningún estudio previo. Yo creo que hemos abierto un gran estudio. Ahora está en marcha el estudio EMPA-Kidney, que es la pareja del DAPA-CKD. Todavía nos queda casi 2 años para sus resultados y van a decir que esto, a la respuesta de Adelaida, que no les va a quedar más remedio en las fichas técnicas que indicarlo. Pero sabéis que la industria va mucho más lenta, entonces nosotros no podemos indicarlo en base a la ficha técnica, pero podemos indicarlo fuera de ficha técnica diciendo que, mira, estos estudios han demostrado que esto produce un beneficio del paciente, lo firmamos, es nuestra responsabilidad, pero tenemos unos datos objetivos, que es un gran ensayo clínico. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta referente al tema de la mortalidad, precisamente en el estudio DAPA-CKD, de que hay esta paradoja, ¿no? Que realmente no resulta significativa la mortalidad cardiovascular y en cambio sí lo que sería la mortalidad global, ¿no? ¿Cuál nos preguntan concretamente Cándido Pérez? ¿Cuál es la explicación? Si es que la hay o si es que la tenemos.
Esta pregunta se ha repetido en todos estos foros, ¿no? Realmente la explicación de la mortalidad no queda clara, no existe ninguna explicación porque, por ejemplo, otros estudios sí que han demostrado mortalidad, otros no, características del paciente, muchos de estos estudios que demostraron mortalidad, por ejemplo, en Parreg, eran pacientes todos en prevención secundaria. Todos en prevención secundaria son pacientes de más riesgo. El estudio Emperor sí que ha demostrado mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero estos pacientes estaban peor de filtrado, peor de afectación cardíaca y que partían de una base más. Yo creo que no hay respuesta y bueno, no se ha podido demostrar la mortalidad. Es un estudio de 4 años, en 4 años que se paró prematuramente. No podemos saber si cuando se calculó el poder de la muestra para demostrar mortalidad no se llegó porque se paró prematuramente. Quizá esa sea la respuesta menos mala de las que tenemos en este momento. Muy bien. Ya, bueno, antes, luego las siguientes son básicamente de trasplante, pero antes hay otra también que acaba de formular la doctora Ana Sánchez Fructuoso, precisamente respecto al estudio de APACKD, me parecía pues lógico preguntar ahora que estamos lanzados con el ensayo, ¿no? Y es concretamente lo referente a la nefropatía isquémica, ¿no? Que también se incluyeron bastantes pacientes, bueno, no sé si era isquémica o hipertensiva como tal. Toda junta, sí. Entonces, la pregunta es que bueno, que parece que también el resultado es positivo, claramente, en este subgrupo de enfermos, y si realmente se tiene documentado cuántos de ellos tenían en realidad nefropatía isquémica. Bueno, otra de las preguntas, como la doctora Sánchez Fructuoso muy astutamente ha hecho, es decir, realmente no se exigía diagnóstico por biopsia. El diagnóstico era a juicio del investigador. El siguiente paso en estos momentos es que con estos datos tan impactantes, porque realmente no tenemos conocer la historia de todos los estudios de progresión renal, desde el REIN en ramipril, no hemos tenido ningún estudio prácticamente en progresión renal en distintas nefropatías. Entonces, la pregunta a partir de ahora es decir, bueno, vamos a empezar a hacer estudios con SGLT2 o fármacos que puedan beneficiar, pero vamos a saber de dónde estamos, pacientes que tengan un diagnóstico histológico. Entonces, realmente no se conoce y esa pregunta los investigadores principales se han comprometido en un paper próximo a analizar los pacientes que tenían constancia histológica del diagnóstico. Tengo una pregunta yo, ya que estamos en el estudio, si me permite, y adelante, con que tenemos claro. aquí el coordinador nacional del DAPA-CKD, doctor Gorriz. Vasculitis, lupus, ¿qué piensa usted con DAPA? ¿Fueron excluidos del estudio? ¿Fueron tanto del DAPA-CKD como del EMPA-Kidney? ¿Tampoco están incluidos? ¿Qué piensa usted en el futuro? Bueno, en todos los ensayos clínicos de diabetes se excluye, no sé por qué, la poliquistosis y todos los vasculitis, enfermedades sistémicas inflamatorias, vasculitis, lupus. Yo, analizando los mecanismos patogénicos propuestos, yo creo que esto sería un tratamiento on top of that, además de el tratamiento de las vasculitis o del lupus debían tratarse con las pautas que en este momento hay en base a las evidencias, pero es que estamos hablando de mecanismos antiinflamatorios, mecanismos de rarefacción vascular, mecanismos antifibróticos, mecanismos de consumo de oxígeno, un riñón que biopsiamos con una nefropatía lúpica tipo 4, con un grado de inflamación tremendo, o con una nefropatía membranosa, o con mucha fibrosis, o con cualquiera de estas situaciones, va a suponer un consumo de ATP enorme, un consumo una hiperfiltración importante, y todos estos fármacos van a bajar la hiperfiltración o a mejorarla en las nefronas restantes. Van a mejorar a disminuir el consumo de oxígeno y seguro que pueden tener beneficio. Habría que plantearlo esto, seguro. Luego pasamos a unas par de preguntas de trasplante. Jorge Jesús Silva pregunta acerca de cuál es la conducta correcta para la evaluación cardiovascular de potencial receptor de trasplante renal, cómo definir a aquellos pacientes que se requieren evaluaciones extensas. Me imagino personas que ya han tenido cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, los demás. Bueno, no, realmente es una pregunta difícil de responder y que yo creo que es de un debate amplio. Es verdad que la tendencia ha sido a minimizar el riesgo, por tanto hemos sido muy intervencionistas
realizamos unos criterios, un análisis de riesgo, una estimación de riesgo en función de la edad y los factores clásicos, ¿no? de diabetes, etcétera, y en función de esto, pues realizamos un screening de enfermedad, digamos, coronaria silente con pues un ecocardio de estrés o una gamografía de esfuerzo, etcétera, ¿no? Y en función de esto, pues luego se decide si se hace un cateterismo, es decir, muy intervencionista, teniendo muy poco en cuenta la parte clínica, ¿no? Es decir, probablemente la respuesta, en mi opinión, esté en el medio, pero bueno, yo creo que faltan los estudios, falta el estudio CARS para ver exactamente lo que aporta. Yo creo que es muy importante la valoración clínica del paciente, cómo te explica si tiene angina, si no tiene angina, etcétera. Esto es fundamental a la hora de interpretar los resultados, ¿no? Entonces, en este momento creo que es una pregunta abierta, es una pregunta que uno puede ir desde lo mínimo, que es el estudio clínico y el análisis de factores de riesgo, hasta lo máximo y para prevenir, pero probablemente, como digo, la respuesta correcta está en el medio, como casi siempre, ¿no? Pero bueno, el estudio CARS va a ser muy importante en los próximos años para responder esta pregunta. Luego también, a ver, aquí. Bueno, el doctor Melilli formula dos preguntas, una en referencia al trasplante renal y otra referente a nefrología clínica. La primera es en cuanto a lo que hemos dado al principio, en cuanto a la diferencia del sexo, en cuanto al acceso al trasplante. Y si esto pues se reproduce aquí, la verdad que no lo he mirado, no lo he analizado. Yo creo que sería muy fácil llevar datos de registro y ver exactamente dónde estamos. Me parece que es un ejercicio que debemos hacer sí o sí. Y en cuanto a los factores que potencialmente se pueden asociar, pues nuevamente hay ámbito, lo que al menos exponían en el debate, en el simposio, hay una serie de factores que son como muy culturales, ¿no? La mujer es como más sufrida, le gusta, al menos en las encuestas, ¿no? que habían o que se han realizado en este perfil de población, es decir, como por ejemplo, a la mujer le cuesta aceptar a su marido como donante y al revés no, es decir, no solo la barrera inmunológica, ¿no? Que sabemos de la sensibilización en cuanto a cuando la mujer queda embarazada de su pareja, ¿no? Sino simplemente también la actitud, es decir, yo es que no quiero que el marido me dé, y en cambio al revés no existe esta barrera, es mucho más frecuente la aceptación del órgano. Es decir, yo creo que en todo caso, pues bueno, es un ámbito que merece un análisis y si realmente en nuestro ámbito pues, los resultados son superponibles, ellos mostraban pues, era tremendo porque en los últimos 10, 15, 20 años no ha cambiado la tendencia en Estados Unidos, lo cual pues es muy llamativo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, esto merece un cierto análisis también en nuestro ámbito, ¿no? Luego ya también Eduardo Melilli pregunta a la doctora Solé una pregunta provocativa en su estilo, ¿no? Y es que ¿para cuándo la budesonida en la IgA en la clínica? Pues yo voy a confesar algo, pero no lo estoy contando. Yo ya lo he puesto alguna vez, tengo que comentar. Tenemos 2 o 3 pacientes asociados con una IgA asociados a enfermedad de Crohn que no eran candidatos, que tenían una proteinuria de 1,8 gramos y que no eran candidatos al estudio porque tenían enfermedad de Crohn asociada. Y bueno, son 2 pacientes, claro, con esto no puedo sacar resultados, pero les ha ido bien y no han tenido esos efectos secundarios escandalosos que tiene la prednisona, ¿no? Un paciente, uno de ellos, si lo llego a saber, te traigo un caso clínico, doctor Melilla, le traigo usted un caso clínico. Uno de ellos era un paciente joven, 45 años, creatina de 1,4, que me pasa 1,8, una proteinuria previa de menos de medio gramo, me pasa una proteinuria de 1,8 y le empiezo budesonida y el paciente, pues al cabo de un mes lo tengo con 800 miligramos, la creatina me ha bajado a 1,4 y he continuado. ¿Qué voy a hacer y qué pauta voy a seguir? Pues no lo sé. Se lo expliqué al paciente, evidentemente, ¿eh? Hice como dice el doctor Gorriz, no está en estudio, se lo puedo dar porque está para la enfermedad de Crohn, ya lo había recibido hace tiempo el paciente y se lo estoy dando para esto.
pero yo creo que lo tendremos en 1 o 2 años, lo tendremos seguro ya en ficha técnica, ¿eh? Espero, y quizás antes. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, si no hay más, bueno, que ¿Vas a hacer también una pregunta? Sí, adelante, José Luis. Alex, bueno, gracias porque me ha encantado la presentación. El tema de anemia nos ha llamado la atención. A mí me llamó la atención porque el estudio de Vadadustat fue en el High Impact, fue después de Fidelio y el DAPA en el mismo bloque. Entonces, era curioso que has presentado los estudios de Roxadustat en diálisis, que no había mayor incremento de MACES. Bueno, cuando hablas Vadadustat, ¿qué diferencia Vadadustat de Roxadustat? Selección de pacientes, molécula, ¿por qué? No es que no sea no inferior, sino que ha aparecido más MACES en Vadadustat en non-diálisis. ¿Tú cómo lo interpretas esto? ¿Es cuestión de un estudio del tipo de pacientes? Bueno, yo creo que las características a priori basales, por lo que se ha presentado, lógicamente, curiosamente ni los de Roxadustat ni los de Vadadustat están publicados, con lo cual realmente hacer un análisis fino no es difícil. Sorprende que en la población en hemodiálisis sea no inferior, es decir, en Vadadustat, el caso de Vadadustat en diálisis es no inferior, cuando lógicamente tendríamos que pensar que reciben dosis más altas y por lo tanto el efecto dosis dependiente podría ser un aspecto. Habrá que buscar cuáles son las dosis que recibieron. No, lógicamente los estudios no se han presentado. A mí me sorprende mucho. Lo que sí que está claro, a veces estas moléculas tienen pequeñas diferencias entre ellas y podrían ser más o menos selectivas de diferentes niveles de polihidroxilasa, tocar otras enzimas que también de alguna manera también son inhibidas o activadas por el oxoglutarato, que al fin y al cabo son derivados de oxoglutarato. Yo creo que ahora, a día de hoy lo que tenemos es que esperar a los papers, ser cautos y ver a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que sí que de alguna manera, mientras que Roxadustat está demostrando digamos, al menos una no inferioridad y en algunos casos, parece que en algún aspecto, como es en los pacientes incidentes o en el menor riesgo de insuficiencia, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, un cierto beneficio, aunque podemos decir que en general podemos concluir que desde el punto de vista cardiovascular Roxadustat es claramente no inferior, por lo tanto equivalente con algunos matices. En el caso de Vadadustat tenemos que en hemodiálisis ha demostrado una no inferioridad de forma clara, además prácticamente se alinea alrededor de 1 con respecto al comparador. En cambio, en prediálisis, pues bueno, pues ahí están los números, habrá que analizarlo. A mí también no me gusta la respuesta esa de que cuando vas al target de hemoglobina de 10-11, pues seguro, cuando vas a 10-12 no. Dices, a ver, si en realidad lo que estamos diciendo, si aplicamos lo que pensamos con los agentes estimuladores de la eritropoiesis, no es tanto el target de hemoglobina como la dosis que necesitas para conseguir ese target. No lo sé, francamente. Gracias. Hay una pregunta también para la doctora Solé, que referente a los nuevos marcadores, ¿no?, de membranosa. Se ha comentado que la semaforina 3B es más frecuente en niños y en pacientes con antipeleados negativos. ¿Se conoce si este tipo de marcadores puede tener un valor pronóstico sobre la respuesta al tratamiento habitual? Pues es una muy buena pregunta y no se sabe. Yo creo que el camino de la nefropatía membranosa, estamos contentos de que en el 2010 se empezó a escribir, cuando Salan y Beck nos descubren la antiplados R. Se empezó a escribir igual en un futuro, no necesitaremos biopsia renal, me estoy adelantando mucho, igual con antiplados R elevado en sangre, sabremos que tiene una membranosa primaria y cuando no esté elevado tenemos que plantear hacer alguna cosa más, pero no se sabe, estos marcadores son muy preliminares los que presentaron y sobre pronóstico aún no se sabe, pero la pregunta es muy buena, felicito a la persona que la ha realizado. El doctor Graña, que no lo he dicho. De momento en el chat no hay más preguntas. Estamos 15 minutos por encima de nuestro tiempo. Yo creo que han sido unas presentaciones excelentes. La discusión yo creo que ha sido fluida. Hemos disfrutado de unos magníficos ponentes y expertos en la materia.
Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, ¿no? De agradecer nuevamente a la Sociedad Española de Nefrología, la organización y la oportunidad, y también a nuestros patrocinadores el haber, digamos, de alguna manera soportado, ¿no? el evento. Y sin más nos despedimos. Muchas gracias a todos, en especial a los que habéis aguantado hasta el final y habéis formulado vuestras preguntas. Buenas tardes. Venga, gracias, buenas tardes. Gracias. Adiós.